Hubo una época en la que Guadalajara no corría, respiraba. Las calles eran un refugio, la gente se miraba a los ojos y la vida tenía sabor a pan recién hecho. No era perfecta, pero tenía algo que hoy muchos darían todo por recuperar: alma. En 1960, Guadalajara era una ciudad distinta, casi otra. Cada mañana, las señoras salían a regar las banquetas mientras el panadero recorría las calles en su bicicleta, y los camiones viejos avanzaban dejando tras de sí una nube de humo espeso y un rechinar constante que ya formaba parte inseparable del sonido cotidiano. Era una época en la que el tiempo no corría, caminaba despacio, entre los pregones que llenaban el aire, los mercados bulliciosos y la radio que acompañaba desde la sala de cada casa. Este no es solo un relato más. Es un viaje íntimo a esa Guadalajara que muchos conocieron y que otros solo pueden imaginar a través de las historias de sus mayores. Vamos a caminar por sus calles, a revivir costumbres, a sentir esas pequeñas rutinas que ya no existen, pero que dejaron huellas profundas en quienes las vivieron. No vas a escuchar fechas frías ni nostalgia vacía. Vas a experimentar una ciudad real, viva, con olor, con alma y con memoria. Una Guadalajara que todavía late en quienes la recorrieron cuando era joven. Y tal vez, solo tal vez, vas a entender por qué tantos repiten con voz firme que antes se vivía mejor. Hoy vamos a volver, aunque sea por unos minutos, a esa Guadalajara de los 60s. Vamos allá. Guadalajara en los años 60 empezaba a sacudirse el polvo de la provincia para transformarse en un símbolo del progreso mexicano. Aún no tenía el ritmo frenético de una gran metrópoli, pero ya se percibía ese movimiento silencioso que anuncia que algo grande está por llegar. La ciudad crecía a paso firme. Nuevos fraccionamientos aparecían en los márgenes como si brotaran de la tierra, y los barrios tradicionales comenzaban a mezclarse con lo moderno. Para ese entonces, Guadalajara ya era la segunda ciudad más importante del país. Pero a diferencia del Distrito Federal, conservaba un aire de provincia, un ritmo sereno y cercano, donde los vecinos se conocían por nombre y la palabra del carnicero pesaba más que cualquier recibo firmado. Durante esa década, la migración del campo a la ciudad fue constante. Familias enteras dejaban atrás pueblos de Jalisco, Michoacán y Nayarit en busca de oportunidades. Muchas se asentaban en zonas que hoy son parte del corazón de Guadalajara, pero que entonces eran colonias en formación como Oblatos, Santa Cecilia y El Retiro. Allí levantaban casas modestas con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, con esfuerzo, paciencia y esperanza. La industrialización también marcó esa etapa. Las fábricas comenzaron a contratar obreros en masa, textiles, metalurgia, calzado. Empresas como Kodak y Bimbo ofrecían empleos estables que daban una sensación colectiva de que el futuro se veía mejor. Era trabajo duro, sí, pero había certeza, y eso generaba algo que hoy parece escaso: confianza en el mañana. En lo político, el país estaba bajo el dominio absoluto del PRI. El discurso oficial hablaba del llamado desarrollo estabilizador, una época en la que se presumía que México crecía a más del 6% anual. Guadalajara no quedaba fuera de ese impulso. La ciudad empezó a modernizar su infraestructura. Avenidas más amplias, mejor alumbrado público, nuevas calles pavimentadas. El periférico norte aún era un proyecto en obra, pero ya se hablaba con emoción de esa gran vía que conectaría a Guadalajara de forma circular. El transporte también se transformaba. Los viejos tranvías eléctricos, que habían sido parte entrañable de la ciudad, fueron desapareciendo poco a poco para dejarle paso a los camiones de ruta fija, más rápidos, sí, pero con menos encanto. En lo cultural, Guadalajara hervía. El mariachi seguía reinando en las plazas y cantinas, pero empezaban a colarse sonidos nuevos desde la radio, omnipresente en casi todos los hogares. Se escuchaba a Javier Solís, a Los Panchos, pero también las primeras notas de Elvis Presley y de los Beatles. Esas canciones traían consigo una nueva manera de ver el mundo, sobre todo entre los jóvenes, que empezaban a imaginarse una vida distinta a la de sus padres. Era una época de promesas y advertencias al mismo tiempo. Por cada edificio nuevo que se levantaba, desaparecía una casa antigua, y con cada avance, una parte de esa vida pausada y sencilla comenzaba a desvanecerse. Pero no del todo. A pesar de todo, en la Guadalajara de los 60s el reloj no dictaba la vida. Los días se vivían con calma, sin carreras. La ciudad aún tenía alma de pueblo grande.
El sonido de los pasos sobre el empedrado era música diaria y los vendedores recorrían las calles anunciando en voz alta lo que llevaban en sus canastas. En muchas colonias, el día amanecía con el repique metálico de la campana del lechero o el suave arrastre de las escobas de palma, mientras las mujeres barrían con esmero el frente de sus casas. La estructura familiar era firme y clara. Ellas se quedaban al cuidado del hogar y los hijos, y ellos salían a trabajar en oficinas, talleres o fábricas. Era otro ritmo, otra forma de vivir, otra Guadalajara. Los niños asistían a la escuela pública y muchos caminaban varias cuadras para llegar a clases, sin que eso fuera algo extraordinario. Después de estudiar, salían corriendo a la calle, porque ahí era donde realmente comenzaba la aventura. No había consolas, ni celulares, ni televisión que los atrapara dentro de casa. Lo que había era imaginación desbordante y energía que no se acababa nunca. Jugaban al bote pateado, a la roña, al trompo o a las canicas. Las niñas organizaban comiditas, saltaban al resorte o hilaban collares con semillas que encontraban en el camino. Las calles eran suyas, libres, sin autos que interrumpieran la diversión. A veces, solo un grito firme desde la ventana, la voz de una madre llamando, marcaba el fin de la aventura. Era hora de la tarea, del baño o de la cena. Los fines de semana tenían su propio ritmo sagrado. Ir al templo, asistir a misa al mediodía, pasear por la plaza a tomar una nieve y visitar a la familia era casi un ritual que nadie cuestionaba. Y en medio de ese ambiente aún sobrevivía algo muy especial, las serenatas. Los jóvenes llegaban con mariachi a la ventana de la muchacha que les gustaba y se plantaban con respeto frente a sus padres, siguiendo un código no escrito que todos entendían. La figura de los abuelos era un pilar. No se les enviaba a un asilo, porque ellos vivían en la misma casa, compartiendo techo, historias y silencios. Eran guardianes de la memoria familiar, contaban anécdotas, cuidaban a los nietos y tejían vínculos invisibles que sostenían a toda la familia. En los barrios la comunidad tenía rostro, tenía voz. Todos se conocían y había un sentido de pertenencia que no necesitaba explicación. Si un niño se metía en problemas, no necesitaba llegar su madre para que lo corrigieran. El vecino lo regañaba como si fuera su tío, y nadie lo veía mal. Si alguien necesitaba algo, se ayudaba sin pensarlo dos veces. Se prestaba sal, se compartía pan, se hacían favores de palabra y bastaba con eso. Era un contrato social no firmado, sostenido por la confianza y el respeto. Y en medio de todo eso, la vida cotidiana tenía un ritmo más sereno, más humano. Guadalajara en los 60s tenía un sabor propio. La ciudad olía a pan recién horneado, a elote cocido, a café tostado. Desde temprano, las fonditas abrían sus puertas y el aroma escapaba entre vapores de frijoles con epazote, caldos humeantes, chiles rellenos y tortillas recién hechas a mano. Los mercados eran el corazón palpitante de cada barrio. El mercado San Juan de Dios era, por sí solo, una ciudad dentro de la ciudad. Había pasillos angostos, colores intensos, gritos que se entrelazaban, y una multitud que parecía no detenerse nunca. Ahí se compraba de todo: carne, frutas, juguetes, zapatos, hierbas medicinales. Ir al mercado no era solo un mandado, era una experiencia sensorial completa. Cada vendedor tenía su clientela, su forma única de envolver, de hablar, de convencer. Y si hablamos de mercados, hay que mencionar los tianguis. Los más grandes, como el del Baratillo, se extendían por cuadras y cuadras. Entre regateos, ruido, tierra y olor a comida, uno podía encontrar desde herramientas hasta animales, ropa nueva y usada, discos, recuerdos. Era un universo propio donde la tradición oral seguía viva en cada charla entre vendedor y cliente. Muchas calles todavía no estaban pavimentadas. El empedrado dominaba en las zonas más antiguas, y aunque las banquetas fueran estrechas o estuvieran agrietadas, formaban parte de un paisaje querido y conocido. Los postes de luz eran pocos y altos, así que por las noches las calles quedaban apenas iluminadas. Aún así, caminar por ahí no daba miedo. La ciudad no era peligrosa, y eso lo decía todo. Las casas en barrios tradicionales como Santa Tere, Mexicalcingo o el centro tenían techos altos y puertas de madera maciza. Los zaguanes de mosaico se abrían a patios interiores llenos de macetas, con lavaderos de cemento que eran parte de la rutina diaria. En los tendederos colgaba la ropa secándose al sol, y en las paredes no faltaban las estampas religiosas ni las fotografías en blanco
y negro de los abuelos. El transporte también tenía su propio carácter. Aún se veían los últimos tranvías eléctricos, aunque ya estaban en retirada. Los camiones urbanos eran grandes, pesados, ruidosos, pintados de colores vivos. Viajaban con chofer y cobrador, que se abría paso entre los pasajeros para recoger el pasaje con movimientos que parecían coreografiados. Y no todo era transporte público. Muchos recorrían la ciudad en bicicleta. Obreros, estudiantes, señores mayores pedaleaban cada mañana por las avenidas sin prisa. Tener automóvil era un lujo reservado para unos pocos. La mayoría caminaba o usaba el camión. En los parques, el mundo tenía otros colores. Las jacarandas pintaban el cielo, los puestos de globos llenaban de vida las esquinas, las fuentes cantaban con su murmullo y las bancas de hierro invitaban a sentarse sin apuro. No había pantallas, ni espectaculares, ni anuncios que saturaran la vista. Era un paisaje limpio, humano, donde cada detalle tenía un peso propio. En medio de tanto olor, tanto color y tanta textura, Guadalajara forjaba su identidad. Una identidad mestiza, orgullosa, profundamente viva, que no necesitaba grandes palabras para sentirse en el aire. Se comía bien, se vivía sin tantas complicaciones y se compartía con naturalidad. Eran tiempos en los que el sabor estaba en el plato y el color en las paredes, en los que cada calle tenía algo que contar. Pero como todo, esa historia empezó a cambiar. Hasta aquí, todo suena muy distinto a la Guadalajara que conocemos hoy. Así que dime, ¿qué es lo que más extrañas o te habría gustado vivir de esa época? Las calles tranquilas, la comida o la manera en que la gente se trataba. Te leo en los comentarios. Como sucede con todas las cosas, Guadalajara empezó a transformarse. Poco a poco dejó atrás su carácter tradicional para abrirle paso a la modernidad. La televisión irrumpió en las salas como un símbolo de estatus. Las familias que podían permitírselo la colocaban en un sitio especial de la casa, y no era raro que los vecinos se reunieran alrededor de una sola pantalla para ver las transmisiones. Programas como Siempre en Domingo, La Carabina de Ambrosio o El Noticiero con Jacobo Zabludovsky comenzaron a formar parte del día a día. La imagen en blanco y negro tenía algo hipnótico. Ver la luna, una telenovela o un noticiero sin salir de casa cambió la rutina nocturna. Por primera vez, el hogar tenía una ventana abierta al mundo exterior. La música también dio un giro. Aunque los mariachis seguían reinando en bodas, serenatas y fiestas, los jóvenes empezaron a buscar un sonido distinto. El rock and roll llegó con fuerza. Elvis Presley y The Beatles se convirtieron en ídolos, y pronto se sumaron los Teen Tops y los Locos del Ritmo, que ya sonaban en las estaciones locales. La radio, que antes unía a toda la familia, empezó a ser un refugio para los adolescentes que querían marcar distancia con sus padres. Ya no querían peinarse como ellos, ni vestirse igual. Querían pantalones entallados, faldas cortas, gafas oscuras y, sobre todo, libertad. Las fiestas dejaron de ser solo verbenas y bailes en patios vecinales. Comenzaron a surgir salones privados con tocadiscos y luces improvisadas donde la juventud podía expresarse a su manera. En Guadalajara aparecieron cafés cantantes, pequeños escenarios donde bastaban una guitarra y una voz para decir algo. Era el nacimiento de una nueva forma de juventud. Las mujeres también empezaron a ocupar más espacios públicos, a estudiar en preparatorias y universidades, a trabajar en oficinas y a vestirse de otra manera. Ya no se conformaban con el papel que se les había asignado durante generaciones. La moda fue testigo silencioso de esta transformación. Los trajes sastre comenzaron a ceder ante camisas estampadas y zapatos brillantes. El rebozo fue reemplazado por peinados altos, vestidos con vuelo y colores intensos. Y llegó un nuevo símbolo del estilo moderno, las plazas comerciales. En 1969 se inauguró Plaza del Sol, un lugar que representaba una nueva forma de vivir. Tiendas, comida y entretenimiento en un solo sitio. Ir al centro ya no era la única opción para comprar. Ahora la ciudad ofrecía espacios cerrados, con estacionamiento, música ambiental y vitrinas que mostraban productos importados que despertaban aspiraciones. La publicidad también cambió de rostro. Los anuncios pintados en las bardas fueron desplazados por carteles impresos, jingles pegajosos en la radio y estrategias de mercadotecnia que ya no solo vendían productos, sino sueños y estilos de vida. El mexicano moderno debía oler bien, vestir bien y consumir lo que estaba de moda. Así fue como Guadalajara se encontró entre dos mundos.
uno profundamente tradicional y otro que miraba de frente a la modernidad. Ese contraste se volvió parte de su identidad. La Guadalajara de los años 60 fue más que una ciudad. Fue una forma de vivir más cercana, más lenta, pero también más intensa. No todo era perfecto, claro que no, pero había una conexión con la gente, con el lugar y con el momento que hoy muchos buscan recuperar. Si tú viviste esa época, me encantaría que compartieras en los comentarios algún recuerdo, por más pequeño que sea. Una costumbre, una canción, un lugar que ya no existe. Y si no la viviste, dime qué fue lo que más te llamó la atención de este viaje. ¿Qué te habría gustado experimentar? Y no olvides suscribirte para seguir viajando juntos a través de la memoria de México. Nos vemos en el siguiente viaje al pasado.